Vamos a empezar de nefrología con el tema de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica ha tenido una evolución a lo largo de estos años en cuanto a su definición y al concepto del problema de la lesión renal. Esto es importante conocer porque nos va a permitir tener una visión mucho más amplia de lo que significa la injuria en el riñón. Siempre hemos definido la enfermedad renal crónica como, o la insuficiencia renal crónica como la pérdida progresiva e irreversible de la función renal que trae como consecuencia anormalidades bioquímicas, fisiológicas y que pueden ocasionar la muerte. El término de progresiva e irreversible es un tema o es un punto que en los últimos 20 años se ha estado investigando, ya que a nivel de la estructura glomerular y la estructura tubular existen células pluripotenciales, madre, que pueden determinar la regeneración tubular, y eso sucede, por ejemplo, en la insuficiencia renal aguda. De tal manera que la enfermedad renal crónica ya no se conceptúa así actualmente. La enfermedad renal crónica es un daño renal por más allá de 3 meses, definido por anormalidades estructurales o funcionales del riñón, con o sin disminución de la filtración glomerular. Es decir, una persona puede tener enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular normal y simplemente coexistir el daño renal. Y el daño renal pueden ser anormalidades en la composición de la sangre, de la orina o anormalidades en los estudios de imagen. Un ejemplo de daño renal que compromete, por ejemplo, la orina o el sedimento urinario es en la orina, por ejemplo, la microalbuminuria o la proteinuria clínicamente significativa. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto de daño es un tema fundamental para poder entender estos cambios en la estructura del riñón. KDOQI es una guía clínica americana que desde hace muchos años ha determinado el rumbo o la línea en la cual debería de entenderse la enfermedad renal crónica en toda su integridad. Y la ha dividido en fases. La fase 1 es aquella en que todavía la filtración glomerular es normal, sin embargo existe daño renal, ¿de acuerdo? Con filtración normal o elevada. Un caso típico ejemplo de esto es, por ejemplo, la nefropatía diabética incipiente, en la que la tasa de filtración glomerular es normal y puede haber microalbuminuria, ¿de acuerdo? Y hay otras patologías también que cumplen este criterio y puede englobarse ya como un paciente con enfermedad renal crónica. Luego está la tasa de filtración glomerular entre 60 a 89, ya estamos en la fase o estadio 2, estadio 3 entre 30 a 59, estadio 4 de 15 a 29 y menos de 5, o perdón, en la fase 5, que es cuando la tasa de filtración glomerular está a menos de 15 centímetros por minuto, y es, digamos, la situación que usualmente nosotros le llamábamos insuficiencia renal terminal, que son los pacientes que ya tienen condiciones para ingreso a diálisis. Esta clasificación ha permitido justamente analizar y tener una visión mucho más integral del tema de la epidemiología de la enfermedad renal crónica. Es decir, que hay que identificar a los pacientes en fases tempranas, en fases precoces. Un paciente que se enferma del riñón debe de tener factores que en la normalidad lo predisponen o lo condicionan. Esos factores son factores de riesgo. Estas personas son normales. Sin embargo, cuando son expuestas a estos factores de riesgo, ya existe un paciente con riesgo aumentado, en el que las complicaciones pueden ser deleterias para su salud.
y donde podemos actuar para evitar que este paciente llegue a la diálisis o se muera. Estas son fases precoces. A medida que avanza la enfermedad renal, existen lesiones que también pueden identificarse y tratarse, que pueden disminuir la llegada a diálisis o la muerte, pero en menor magnitud que estos estadios tempranos. Y fíjense ustedes que a medida que avanza esta historia natural, las complicaciones aumentan y se hacen más poderosas, más fuertes, de mayor intensidad, que pueden generar la morbimortalidad de los grupos poblacionales expuestos a enfermedad renal crónica. Estos son los factores de riesgo que han sido definidos por estas guías clínicas y se los ha clasificado en deprogresión y en la fase final, pero finalmente son factores de riesgo. Y a los que me refiero que son factores de progresión son aquellos que empeoran el daño renal y causan rápida declinación, como por ejemplo los niveles altos de proteinuria, donde sí podemos actuar, en aquellos pacientes con pobre control de la glucosa, diabéticos, las dislipidemias, el tabaquismo, la obesidad, etcétera, etcétera. Importante es tener el concepto integral de que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública en todas las latitudes del mundo, tanto en Europa, en Estados Unidos, como en países, en comunidades en desarrollo, como la India y Nigeria. Todas tienen una tasa de incidencia alta, o sea, un número de pacientes por millón de población nuevos que aparecen en un año. ¿De acuerdo? En Latinoamérica, este problema no escapa de ser un problema de salud pública. Y fíjense, por fase se ha podido identificar la cantidad de personas, o estimar, no identificar, estimar la cantidad de personas que pudieran estar enfermas de riñón. 46 millones, casi 47 millones de personas. Latinoamérica y el Perú. Tampoco el Perú ha sido excluido de esta epidemia. Y fíjense ustedes, a medida que ha aumentado las tasas de prevalencia de enfermedad renal crónica en Latinoamérica, en el Perú también ha aumentado, a pesar de que aquí existe un subregistro, porque solo representa esta estadística el 25% de la población, que es la población de la Seguridad Social, más no del Ministerio, porque no tenemos registros en este momento. Cuando hablamos de pacientes, o perdón, de causas de la enfermedad renal crónica en Latinoamérica, podemos dilucidar rápidamente que la diabetes y la nefropatía vascular, que se le llaman así en estos trabajos, que es nada más que la hipertensión arterial, podemos definir que la diabetes y la hipertensión arterial son las causas más frecuentes y en algunos momentos las glomerulopatías se equiparan a las tasas de diabetes. Sin embargo, esta estadística ha cambiado en los últimos años y más o menos la comparación es así. ¿De acuerdo? En el mundo, uno revisa cómo se estructura la muerte por enfermedades. Tradicionalmente se conocía de que los países de ingresos altos en el mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, España, Italia, las enfermedades crónicas tenían mayor mortalidad que las enfermedades comunicables, que son básicamente las enfermedades infecciosas. Este es el patrón de un país rico. En los últimos 30 años, estas cosas han empezado a cambiar. ¿Y cuál era el patrón en los países pobres, como los del África, del Subsahara? Que las enfermedades infecciosas eran mayores que las enfermedades crónicas. Sin embargo, este patrón ha cambiado. Y ahora podemos ver que en los países de ingresos medios o bajos, a los que pertenece el Perú, las enfermedades crónicas grandemente superan a las enfermedades infecciosas. Y las enfermedades crónicas tienen un correlato importante desde el punto de vista de la salud pública
ya que vamos a mencionar de que también en el Perú representan desde el año 2000, estadísticas del año 2000, de hace 13 años, la segunda causa de muerte en el país. A más de las enfermedades cerebrovasculares e isquémicas del corazón, que son problemas de salud pública, que comparten quizás el mismo patrón de base de lesión en el organismo, que es el vaso sanguíneo. El riñón y su lesión no es otra cosa que la lesión del vaso sanguíneo, porque la estructura del riñón, si ustedes la ven bien, es una estructura glomerular básicamente. Y si ustedes estiran todos los glomérulos, van a quedarse con muchos vasitos sanguíneos, en los cuales la injuria del endotelio va a determinar lesión, daño y enfermedad renal crónica. El mismo proceso que sufre las arterias del corazón, las arterias cerebrales y todas aquellas enfermedades que tienen un compromiso vascular. Cuando vemos la enfermedad renal crónica, tal como lo hemos visto hasta este momento, solamente aquellas que están en el estadio 5, porque no tenemos estadísticas de los otros estadios, pero sí podemos hacer estimaciones en base a la literatura internacional, podemos decir de que, fíjense ustedes, en el mundo existe más o menos 300.000 pacientes. Sin embargo, en el resto de estadios incrementa de forma alarmante, hasta tener un total de 23 millones, esto en los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Este mismo patrón se repite en muchas latitudes en Europa y en Latinoamérica. Siempre en el iceberg están los que tienen la enfermedad renal terminal, pero por debajo está mucha más gente que es a la que nosotros deberíamos de atender y a la que vuestras expectativas desde el punto de vista, ya sea de la medicina general, ya sea de la medicina interna, debe de atacar estos puntos primarios en los cuales hay que hacer prevención primaria y secundaria. El gran problema de estas enfermedades crónicas en todos los países es esto, es la carga económica que determina cuando los pacientes llegan a los estadios 4 y 5. Así cuesta 28 billones en el año 2010 en los Estados Unidos. 400.000 pacientes en diálisis. Hay 1.8 millones en todo el mundo, haciendo estimaciones con esto. Ha aumentado la mortalidad en 5 años más o menos en 35%. ¿De acuerdo? Hay un aumento de la tasa de hospitalización. Hay un aumento 10 a 20 veces en las enfermedades cardiovasculares, porque estos pacientes con enfermedad renal crónica, además de condicionar lesión y muerte en los pacientes, condicionan mayor lesión de la vasculatura, tanto a nivel coronario como cerebral, y pueden determinar esta, uh, esta tasa de morbilidad. Porque en la enfermedad renal crónica se generan otros factores de riesgo que han sido denominados no tradicionales, como la uremia misma, el aumento de la homocisteína, y una serie de marcadores microinflamatorios que van a determinar lesión y daño en toda la vasculatura del organismo. Por eso es importante entender el ciclo epidemiológico de la enfermedad renal. Hay un grupo de pacientes que tienen que estar normales y que tienen que ser expuestos a factores de riesgo y que si estos no los controlamos, va a suceder esta caída a este precipicio, casi, digo casi, irretornable, que va a determinar, obviamente, morbilidad y mortalidad. De tal manera que el control de esos factores a los que nosotros nos estamos refiriendo es justamente la reducción de la proteinuria para evitar o para disminuir la reducción de esas nefronas funcionantes. En la edad no vamos a tener mucho que actuar porque el paciente que tiene mayor edad va a ser expuesto a esta pérdida de la masa nefronal funcionante.
el control de la hipertensión. La raza no vamos a poder actuar mucho, ni tampoco los factores genéticos que determinan mayor o menor progresión, o mayor o menor respuesta a las drogas nefroprotectoras. El aumento de los lípidos ha sido también una variable que juega en este daño progresivo de la función renal. El hábito de fumar, totalmente demostrado en la literatura. El sexo, una condición que está todavía en discusión respecto a la protección de las hormonas femeninas para evitar esta progresión. Entender el riñón en su injuria significa entender cómo es que se daña el riñón. Y para eso retornamos un poquito hasta el año 82, cuando Brenner, que es un gran estudioso y artífice de muchos estudios en el tema de la nefrología, lanza esta hipótesis unificante de la lesión del riñón. Hay una injuria renal, y cuando hay una injuria renal, hay reducción del número de nefronas. Al reducirse el número de nefronas, hay hipertensión sistémica, porque el riñón es un órgano que además de las funciones de regulación del medio interno, agua, electrolitos, etcétera, fabricación de eritropoyetina, controla la presión arterial. Es un mecanismo regulador de la presión sistémica. Si se anula ese mecanismo, hay hipertensión sistémica. Cuando aumenta la presión a nivel de los vasos sanguíneos, para que estos no produzcan daño a nivel del glomérulo, el glomérulo genera sus mecanismos de defensa, que son mecanismos de autorregulación. Básicamente son dos: el feedback tubuloglomerular y la contracción autónoma del vaso aferente. Se llama estos dos mecanismos son sistemas de autorregulación. Cuando la hipertensión sistémica se perpetúa, se anulan estos mecanismos de autorregulación y por consiguiente esa presión sistémica es transmitida al capilar glomerular y genera hipertensión glomerular. Y finalmente, por una serie de mecanismos, terminan en fibrosis y destrucción de la masa nefronal. Continuaron las investigaciones a través de los años y esta hipertensión glomerular se descubrió que generaba una tensión mecánica. Y la tensión mecánica per se podía disminuir unas células importantísimas en el control y la regulación de muchas proteínas que escapan a través de la orina, que son los podocitos. Disminuía el número de podocitos. Y también la tensión mecánica generaba una activación de todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando los niveles de angiotensina 2, disminuyendo los niveles de receptores de ATR1 y por consiguiente generando una amplificación de las acciones de la angiotensina 2 en el riñón, que son deleterias, que son profibróticas y que generan un mayor incremento de la hipertensión glomerular. Todos estos factores determinan finalmente un incremento o el aumento de la dimensión del poro, generando proteinuria, y la proteinuria per se aumentando la esclerosis glomerular. De tal manera que estas historias se complementan para poder entender que la injuria del riñón y la destrucción de la masa nefronal tiene un componente mecánico, que es la hipertensión glomerular, y tiene un componente de tráfico de proteínas que genera esclerosis glomerular vía la apoptosis, mediante mensajeros o sustancias como la megalina, que son las encargadas de decir: cuando me dañas, yo me encargo de programar la muerte. Y así hacen las células tubulares renales. Cuando son dañadas, ellas programan su muerte. Ese es el concepto que durante la investigación de estos fenómenos de apoptosis se llegó a entender
para que se produzca la esclerosis glomerular. Pero no solo sucede eso, también hay cambios a nivel del fenotipo del túbulo proximal, que son las que van a desencadenar una serie de activación de factores humorales nocivos, que van a cerrar el círculo vicioso, que van a incrementar la inflamación a nivel de las zonas donde está la lesión, como es el NF-kappa beta, la endotelina 1, la interleuquina 8, todo el sistema de Rantes, etc. Todo ello genera esclerosis glomerular. Apoptosis, acá están rechonchos, estos túbulos renales han cambiado de forma, no son iguales, son totalmente diferentes, es un signo de que aquí se está produciendo una serie de sustancias como el NF-kappa beta. Muy bien, toda esta historia de la lesión y de la injuria nos lleva a entender, bueno, entonces, cómo estos criterios conceptuales se plasman a la práctica clínica. Quizás un esfuerzo sistemático, metodológico de algunos autores, de poder entender de cómo aparecen los síntomas o los daños a medida que la tasa de filtración glomerular disminuye, es un buen esfuerzo. Y vemos que, por ejemplo, cuando hay una disminución de la tasa de filtración glomerular entre 50 a 100%, ya aparece hipertensión arterial. Aparece hiperparatiroidismo secundario, es decir, problemas relacionados con el metabolismo del calcio, que vamos a verlo ya al final de la clase, que consiste en el incremento del fósforo y la disminución del calcio sérico. Pero básicamente el incremento de paratormona, que va a desencadenar la enfermedad denominada osteodistrofia renal de alto recambio, que es el hiperparatiroidismo secundario. De tal manera que esta condición es una condición que aparece muy temprano y que se gesta y termina destruyendo el hueso cuando el paciente ya está en fase terminal. Cuando la tasa de filtración glomerular está entre 20 a 50%, ya disminuyen los glóbulos rojos. Ya la función de fabricación de eritropoyetina empieza a disminuir. Hay hiporexia y hay disminución en la concentración de la orina. Situaciones que clínicamente podemos identificarlas. La densidad urinaria bien hecha puede ayudarles a visorar este tema. La hiporexia es obvia, la palidez es obvia y un hemograma puede determinar muy fácilmente esa condición. Cuando la falla renal crónica es severa, ya hay un grado de anemia mucho más importante, hay hiporexia y baja de peso que condiciona desnutrición calórico-proteica en esta población de pacientes. Pero también cuando ya la función renal está por debajo de 15 o acercándose entre 5 y 15, podemos ya tener retención de agua, isostenuria, diarreas y o estreñimiento, situaciones que pueden ser intercaladas y las funciones superiores bajas. Y cuando ya estamos menos de 5, la uremia, es decir, el estado urémico, puede condicionar todas estas condiciones que son situaciones de emergencia, que determinan o pueden hacerlo la muerte del paciente. Condiciones que son en realidad situaciones que nos inducen a prescribir terapia de sustitución renal, diálisis o diálisis peritoneal en cualquiera de estas condiciones. ¿Okay? ¿Cómo manejamos la enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica tenemos un perfil de manejo conservador no dialítico y la terapia de sustitución renal. No todo enfermo renal que está en fase 4 o 5 es pasible de diálisis. Siempre hay que tener la herramienta del manejo conservador, ya sea para enfrentar una reagudización de la enfermedad renal crónica, o ya sea para esperar que venga el nefrólogo hasta que instale
o prescriba la diálisis a este grupo de pacientes. De tal manera que el manejo conservador es importantísimo en la práctica clínica. El manejo conservador no dialítico, uno, la prevención de la enfermedad renal crónica, en cualquiera de sus estadios. Si son estadios por encima, o sea, ya tenemos la enfermedad renal crónica, en realidad es una prevención secundaria, porque ya es una enfermedad renal crónica. Lo que vamos a hacer acá, vamos a disminuir la proteinuria, la hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Y el tratamiento no dialítico. A ver, vayamos a ver. En la prevención de la enfermedad renal crónica tenemos que tener estrategias. Y una de las estrategias que en el mundo ha venido a ser en los últimos años un elemento importantísimo de referencia es tratar de ver, como habíamos dicho, la prevención primaria primero, promoción de la salud y protección específica, control de los factores de riesgo, porque esta triada en la epidemiología es la que va a inducir los primeros daños a nivel de la estructura glomerular. Ya cuando estemos en el periodo patogénico, trataremos de identificar a toda esta población mediante exámenes, tamizajes o screening para poder empezar a tratarlas. Un tema importante que quiere dar el mensaje esta diapositiva es de que la microalbuminuria se relaciona mucho con el riesgo para enfermedad renal crónica terminal. Y la aparición muy temprana de la microalbuminuria va a ser justamente esta gran diferencia para poder prevenir la enfermedad renal crónica. Su identificación es trascendental porque nos va a permitir disminuir la microalbuminuria, proteger al riñón. Si uno hace el estudio concienzudo de cómo es que la declinación progresiva de la tasa de filtración glomerular en la enfermedad renal crónica se comporta de acuerdo a la etiología, es muy variable. Fíjense ustedes, la diabetes, las enfermedades poliquísticas del riñón, la nefropatía membranosa, ¿okay? La nefropatía por IgA, ¿no? La glomerulonefritis focal y segmentaria, todas estas tienen pendientes bien altas, lo que quiere decir es que, digamos, el tiempo de diagnóstico nos demoramos más rápido acá y más, nos demoramos más en todas estas patologías que nos circundan en el consultorio. Y lo importante es de que tienen diferentes comportamientos respecto a la disminución de la tasa de filtración glomerular. Esta, por ejemplo, suele ser mucho más agresiva que esta. Obviamente, eso se observa en la glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿de acuerdo? Por una serie de factores. Y estas son un poquito más lentas. La idea con todo esto es que todo este cúmulo de enfermedades renales podamos nosotros o tengamos el reto de tener una tasa de declinación en esta magnitud. Si hacemos esto, podríamos haber evitado la muerte a muchos pacientes o podríamos haber evitado la necesidad de terapia dialítica en nuestros países, con altísimos costos, incapaz de soportar un Ministerio de Salud como el nuestro, desde el punto de vista de costos. Las estrategias de renoprotección, las que se han demostrado a través de la literatura médica mediante estudios que tienen una metodología rigurosa y que la potencialidad de, digamos, de estos trabajos tienen su sustento en ensayos clínicos controlados o metaanálisis o revisiones sistemáticas, han sido las siguientes. Los inhibidores de la enzima convertidora, el uso de bloqueadores de los receptores, los antagonistas de renina, aldosterona, etc. Vamos a discutir algunos de estos. El bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hemos dicho que una clave fundamental del proceso de destrucción del riñón es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y
Bloquear a la angiotensina 2 ha sido una estrategia muy antigua, ya que esta determina una serie de cambios que van a determinar finalmente la acumulación de estos factores humorales como el NF-kappa beta y finalmente una respuesta inflamatoria que termina en destrucción. Esa es la idea clave que va a permitir o ha permitido durante muchos años hacer estos estudios, o fundamentar estos estudios, justificarlos, y aquí vemos sus resultados. El estudio REIN, hecho en Europa, ha disminuido, por ejemplo, en estos enfermos con nefropatía diabética y no diabética, ha disminuido el ingreso a diálisis en un 48%. En el estudio Captopril, usando Captopril, ha disminuido 45%. En el estudio RIGNA, usando losartán, ha disminuido 28%, bloqueador de los receptores. En el estudio IDNT, también usando un bloqueador de los receptores, ha disminuido 20%. La conclusión es de que estas terapias favorecen, ayudan a disminuir la progresión de daño renal crónico y por consiguiente el ingreso a diálisis en estas poblaciones. La combinación de inhibidores ECA y bloqueadores de los receptores AT1 ha sido también un elemento fundamental desde hace más o menos unos 10 a 15 años atrás. Y esto se traduce en todos estos estudios que, por ejemplo, en nefropatía proteinúrica, en diabéticos y no diabéticos, ha logrado una respuesta favorable, importante, en este estudio de metaanálisis que nos permite definir que los factores favorables son mayores a los desfavorables, por consiguiente, todos estos cúmulos de estudios han inclinado la balanza hacia el lado favorable. La combinación de bloqueadores de receptores AT1 e inhibidores de renina también ha sido un elemento que se ha discutido hace poco, en los últimos 5 años, y el fundamento, la justificación, está básicamente bloquear la producción de angiotensina 1 mediante bloqueadores de la conversión de la angiotensinógeno a angiotensina, es decir, bloqueadores de renina que van a hacer este efecto. Y a la vez, bloqueando los receptores de AT1, vamos a tener un efecto importantísimo en cuanto a no permitir que la angiotensina 2 esté elevada en la sangre, además, por añadidura, elevando la acción de otros receptores que más bien son antiproliferativos y vasodilatadores. Toda esta teoría ha permitido también en los estudios de Parvink a determinar que el alisquerín más el losartán reduce en 20% esta tasa de albúmina creatinina, que básicamente es la albuminuria, y por consiguiente también es otra herramienta terapéutica que nos ayuda a manejar a estos pacientes. Sin embargo, hay algunas cosas que hay que mencionar. Es cierto que la reducción en la proteinuria de los bloqueadores de receptores de angiotensina más los IECA es similar. Su combinación es mucho más efectiva. ¿Ok? El efecto sobre la tasa de filtración glomerular de la combinación bloqueadores más IECA es modesta y está en el rango de 1 a 4 mililitros por minuto. Correcto. ¿Hay un incremento de potasio en la sangre cuando se usa la combinación? Sí. ¿Es importante ese incremento de potasio? En realidad no es importante desde el punto de vista clínico, tal como se ha mostrado en varios estudios. Sin embargo, siempre hay que vigilar el potasio en los pacientes cuando se usa esta combinación. Cuando se instala el tratamiento, siempre a la semana hay que tomarle unos electrolitos en sangre. Faltan estudios para determinar la eficacia y seguridad, es decir, que no hay hipercalemia, que no hay efectos colaterales de estas terapias combinadas con bloqueadores, por ejemplo, y alisquerín. Sí, todavía faltan en el tema de alisquerín. En el resto sí ya tenemos. Por consiguiente, esta terapia con bloqueadores y ECA combinados es una terapia que se está planteando en el mundo y vamos a ver cómo son sus resultados. Los bloqueadores de los canales de calcio también han mostrado algunos beneficios importantes en cuanto a la supresión de procesos inflamatorios, a inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, etc. Pero fundamentalmente aquellos
bloqueadores de calcio relacionados al que se llaman no dihidropirimidínicos, como el diltiazem y el verapamil. Los otros, como el nifedipino, el amlodipino, no deberían de usarse. Otras drogas mucho más nuevas, como el efomidipino, que tienen casi las mismas características con algunas añadidas del diltiazem y el verapamilo, también sirven para esta acción de nefroprotección. Y los estudios clínicos que sustentan esto es justamente, fíjense ustedes esto, cuando a este grupo de pacientes en esta revisión sistemática se le da dihidropyrimidínicos, la proteinuria, digamos, disminuye a este rango. Y en los, dihidropirimidínicos, la proteinuria está acá. Ese es, casi no disminuye. En cambio, los no dihidropirimidínicos, fíjense cuál es la magnitud de esa reducción de la proteinuria. Es importantísima esa diferencia. Por eso es que se recomienda este grupo de fármacos en la nefroprotección, es decir, diltiazem y verapamil.